Gracias, señora presidenta. Corresponde informar a la comisión que la sala ha dispuesto el estudio en la comisión de dos nuevos proyectos. Están estudios esta comisión que todos nos va. El primero, iniciado en moción de los honorables senadores, señor Elizalde, señora Muñoz y señor Latorre, estableciendo sanciones penales para la infracción reiterada de normas de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Y el segundo es una moción también, en este caso de los honorables senadores señor Castro, señora Aravena y señores García, Osandón y Proens, que establece planes anuales de educación financiera destinados a la comunidad. En ese sentido, quedan para tabla junto con los otros proyectos. Respecto del proyecto sobre Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, hay dos cosas que se deben informar a la Comisión. Primero, que ayer, por acuerdo de comité ratificado por la Sala, se abrió un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto, hasta el día jueves 15 de noviembre del 18. Pienso que debe haber sido una petición del Ejecutivo. Me llamó el ministro Blumen, me llamó primero la subsecretaria, después le dije que no tenía ningún problema, pero que le pedía que el Ejecutivo lo pidiera, me parecía lo correcto, pero le dije que nosotros no teníamos problema, me pareció que era interpretación adecuada de la comisión. Bueno, a mí también me llamaron. Y están en que la DIPRES sí. Se ha demorado mucho, como hay este cambio de institucionalidad, sí. Y como están con el tema de ley de presupuesto, entonces era razonable Me dijeron exactamente lo mismo, le dije que no, yo no veía inconveniente, que no creía que hubiera tener problema en la comisión, en algún problema en eso, y que le pedí que el Ejecutivo lo hiciera expreso. Y me llamó ayer el ministro Blumen y le dije que no había, pero le pedí que lo formalizara. También respecto al mismo proyecto, el Ejecutivo retiró la urgencia y le hizo presente nuevamente con calificación simple. Hay un oficio que es una simple, él también, para el desarrollo del turismo. Sí. Hay un oficio del secretario general del Senado, a petición de la comisión especial encargada de conocer las iniciativas de proyectos de ley relacionados con la mujer e igualdad de género. Es un oficio, y lo planteó así también la senadora Adriana Muñoz en la sesión del miércoles en la sala de la semana pasada, que ellos como nueva comisión detectaron distintos proyectos que podrían ser radicados en esa comisión y enviaron la solicitud correspondiente a cada comisión en el entendido de que si no se pronuncian pasarían a la comisión de ellos. En este caso hay dos proyectos de la Comisión de Economía que son de interés de la comisión y que son los siguientes. Uno, el proyecto de ley iniciado en moción del honorable senador señor Navarro, para incorporar un artículo nuevo de la Ley sobre Protección de los Consumidores, para prohibir las promociones u ofertas que discriminen por razones de género en establecimientos que se expendan bebidas alcohólicas. La fundamentación de la moción es evitar esas promociones que muchas veces como invitan a las mujeres sin pagar a discotecas, etcétera, por los efectos perniciosos que eso puede tener. Y la segunda es un... ¿Sí? ¿Cuál es la conducta que se quiere evitar? Que en el fondo no haya, que hay un trato igual para todos. O sea, si se trata... Cuando dicen las mujeres no pagan hasta 12 de la noche. Exacto. Que eso no. Eso no. Pero es una discriminación positiva, diríamos. O tragos gratis. A eso se refiere en el fondo. Promociones o ofertas que discriminen por razones de género. Yo me niego a que esa discriminación sea eliminada. Como presidenta de esta comisión. Usted me secunda, ¿no es cierto? Eso porque es positiva. Sí, yo me niego a que esa discriminación sea eliminada. Así que díganle al senador Navarro que le vamos a rechazar esa norma. La vamos a duplicar. Doblemente gratis. 2 por 1. Y el a todo el resto del comercio. Absolutamente. Si cada vez nos queremos alejar de la juventud, aprobemos. ¿Cómo no? Y el segundo proyecto que ellos están solicitando es el proyecto que consagra la paridad de género
de los directores de las empresas y sociedades anónimas. Este es el proyecto, presidente, respecto al cual usted pidió que se fusionara con otro proyecto. Sí. Así que no. ¿En ninguno de los dos? No, el primero sí, no tengo Perfecto. problema, pero me parece absurda la idea, pero el segundo dígale que no, porque está fusionado. Perfecto. No sé si le parece a la Además, eso comisión. venía por constitución, ¿no? Pasó a Constitución por... Además, El tema es... no, el primero no tengo problema en que vaya a esa comisión, pero el segundo Perfecto. está fusionado, así que Aprobado. me parecería que tendríamos que desagregarlo, así El que uno sí, los dos no. Perfecto. me parecería improcedente. Y finalmente hay excusas por no ¿Les poder... parece, no? ¿Sí? ¿Se acuerdan entonces? De acuerdo. Excusas por no poder asistir a esta sesión del director de Servicios de Impuestos Internos, sin perjuicio que va a ser reemplazado por la asistente... La encargada experta, sí, digamos. la señora Verónica Valle. Y también del subsecretario de Economía, el señor Ignacio Guerrero. Pero bueno, viene el ministro. Sí. Eso es. Ok, entonces hacemos pasar a nuestros invitados. Gracias. Gracias, Manuel. No más proporcional. Se rechaza la moción. Tan ocurritivo. Estaría furiosa. La mía también. Por muy feminista que sea. Buenos días. Gracias. ¿Acá? Sí. Sí, por favor, ministro. Buenos días. Ya no habíamos saludado con el ministro. ¿Cómo están? Se supone. Sí, venía. Sí. Sí. ¿Quién? Me dijo que sí. Sí. A mí me dijo que venía. No sé, no me dijo que no venía Felipe a mí. ¿Confirmó? Sí. Sí, confirmó. ¿Cuándo te dijo, ministro? ¿Cuándo te dijo que no venía? No, ayer nos encontramos en el pasillo. No, a mí. Ah, ya. Pero la secretaria confirmó. Ya, la secretaria dijo que. Tampoco te quiero, o sea, no es una confirmación, simplemente La secretaria confirmó. Ya. En todo caso, se vota el próximo. Sí, eso es lo que yo tenía Sí, entendido, así sí, que es lo que habíamos conversado con tu subsecretario, sí. Se vota sí o sí el próximo. Sí o sí. Yo además no estoy el próximo. El 16. No, 16. 17. El 17 yo no estoy. El 16 estoy en una conferencia en México de una organización de mujeres empresarias. Ya. ¿Estamos? ¿Secretario? Sí. ¿Estamos? Ya. Bueno, agradezco la presencia del ministro, que nos acompaña con su jefe de gabinete, con la coordinadora de asesores, señora Michelle Lavé, con la señora Cecilia Flores y Jimena Contreras, con su jefe de prensa, señor Jaime Conitrot, con su fotógrafo,
Y del Servicio de Impuestos Internos, bueno, se excusó el director y entiendo que está la subdirectora de Asistencia al Contribuyente, señora Verónica Valle. ¿Cómo está, señora Verónica? Le agradezco su presencia. La verdad es que surgió en la sesión anterior la posibilidad de que pudiera estar en esta sesión el director y el servicio, que en toda la tramitación de este proyecto no ha sido escuchado, y nos encantaría conocer la opinión del servicio y nos gustaría poder escucharlo. Así que le ofrecemos la palabra. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Presento las excusas del director que no pudo estar hoy día acá. Nosotros hemos estado en 3 de las sesiones de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. En la primera el director presentó en su minuto temas relacionados, esto fue ya hace bastante tiempo atrás, y después estuvimos en 2 intervenciones más en que se hicieron algunas consultas, estuvieron algunos gremios de empresas de menor tamaño, etcétera. Y nosotros, bueno, respecto a las indicaciones que se hicieron y que hoy día están en el proyecto, tiene que ver con los 12 meses que estamos pidiendo para poder realizar el informe, de la evaluación, de la factibilidad de poder contar con la información de los pagos propiamente tal para poder aprobar o ser utilizado el crédito de las facturas en la declaración del IVA del mes siguiente. Una de las cosas que nos preguntaban era si efectivamente necesitamos 12 meses y eso es así, ¿no? El informe que tenemos que evacuar es un informe que tiene que considerar aspectos legales, aspectos económicos, costos, y hay información que hoy día no tenemos y no existe en el mercado respecto de los pagos. Hay mucho pago electrónico y esa información sí está disponible, existe, no es que esté disponible, tenemos que ver de qué manera podría disponibilizarse a través de los bancos o el resto de las asociaciones que tienen esa recepción de los pagos. Y además, existiendo esa información hoy día no está asociada a la factura. No sabemos, no podemos tener hoy día, no contamos hoy día con el cruce, esa información no existe hoy día en el mercado del cruce, información que tendría que de alguna manera disponibilizarse por el vendedor, asociándolo a la factura respecto del pago que se va a entregar. Y el otro gran problema, que es el que también hay que analizar dentro del informe, es el problema de los pagos en efectivo, que no tenemos, hoy día no hay ni una trazabilidad de esos pagos. Eso en cuanto al artículo que se está incorporando por el análisis que tenemos que hacer, que le compete al servicio. Con toda esa información disponible, los recursos que pudieran ser resultado del informe que se necesiten para poder implementarlo, efectivamente se podría contar con el match para poder asociar la utilización del crédito al pago efectivo de la factura. Eso es lo que dice relación con el último artículo transitorio del proyecto. Exactamente. Sí, hay otros articulados que se han ido discutiendo, yo no sé si se van a discutir acá, que tiene que ver con la entrega de la información que el Servicio de Impuestos Internos tiene que entregar a la Dirección Chile Compra, que en algún minuto lo conversamos, que pudiera hacerse quizá un cambio porque habla de un informe semanal que creemos que no corresponde que quede o no es necesario que quede a nivel de ley la forma en que entregamos la información, toda vez que la información se puede disponibilizar de manera bastante más automática, mucho más periódica y no en un informe que entreguemos físicamente o quizá de medios electrónicos, porque la verdad es que es bastante más obsoleto. La información la podríamos, si levantamos alguna suerte de web service o alguna disponibilización en línea o batch diario, que probablemente, o sea, no probablemente, va a ser mejor y de mejor calidad que lo que la ley podría exigirnos. Entonces, lo que habíamos conversado con los asesores del ministro en su minuto, del ministro de Economía, era, y con la gente de Chile Compra, cambiar la redacción de ese artículo diciendo que la información debiese estar disponibilizada periódicamente. Quedó así la indicación, si es que se podía incorporar. ¿Y cuál es la propuesta que tiene el servicio? Esa, nosotros ofrecemos la posibilidad de disponibilizarla a través de una web service o de manera periódica y sistemática, no solo en una semana. Cambiar. La idea es disponibilizarla diariamente. ¿Bastaría una indicación del Ejecutivo para que eso pudiera modificarse? Sí.
O sea, Yo entiendo que está en ya las manos del redactado. Ejecutivo para poder modificarlo, ministro. La idea era esperar la Sí, lo que pasa es oportunidad. que aquí no podemos entrar en tramitación. En la mixta, pero tendríamos que discutirlo y votarlo. Tendría que ser materia de rechazo en la votación. En la mixta, incluirlo. Ya. Eso, señora Presidenta. Ya. Señores senadores. ¿No? Senador Durana. Senador Galilea. Más ratito le vamos a hinchar el tiempo. ¿Sí? Está pensando. Ah. ¿No? Gracias, subdirectora. Tenemos también a la Asociación Chilena de Empresas de Factoring, a CHEF, a la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, y a la Asociación de Empresas de Factoring de Chile, EFA. ¿Les parece que ocupemos ese orden para las intervenciones? ¿Sí? Sí, le agradezco, señora presidenta. ¿Sí? De la Asociación Chilena de Empresas de Factoring, el presidente señor Ignacio Prado, el gerente general don Rodrigo Carballo y el asesor jurídico don Carlos Correa. Gracias, presidenta, por la oportunidad y la recepción. Perdón. Eso. Ahí sí. Vamos a repartir las presentaciones a los colegas para que la tengan y al Ejecutivo. Bueno, primero con nosotros como asociación estamos bastante contentos con el proyecto que se está tramitando, porque de verdad pensamos que es un apoyo importante a las empresas pymes. Permite tener reglas claras de pago y obviamente que no exista la posibilidad de abuso de parte de algunos pagadores. Es importante, sin embargo, destacar que hoy día los pagos de las facturas en promedio se están realizando entre 55 y 60 días. O sea, la verdad que hoy día son pagos bastante normales. Sin embargo, es importante, obviamente, poner reglas claras por estos posibles abusos que se plantearon en algún minuto. Ahora, nuestro punto va con respecto al artículo segundo cuáter de la ley 19.983, que habla con respecto a los organismos públicos. ¿Por qué? Porque ahí se plantea un punto que los organismos públicos podrán pagar hasta 60 días de acuerdo a las circunstancias o los plazos que establezcan entre las partes. Ahora, si bien ese es un plazo que podría parecer prudente, sin embargo hay que pensar que si los organismos públicos van a pagar en 60 días, los proveedores de esos organismos van a pagar en 30, o sea, ya se produce una diferencia. Sin embargo, el punto que a nosotros más nos parece cuestionable o conversable, habla con respecto, para proceder a los mencionados pagos, se requerirá previamente que la respectiva entidad, es decir, organismo público, certifique la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos por ella. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos algunas consideraciones respecto a lo anterior. ¿Por qué? Porque de acuerdo al actual artículo 4 de la ley 19.983, tenemos que el recibo, las mercaderías entregadas o los servicios prestados deberán efectuarse dentro de los 8 días corridos. ¿Ok? Siguiente a la recepción de la factura. En caso que el recibo no haya sido efectuado en el plazo señalado y tampoco haya existido reclamo en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o la prestación del servicio, se presumirá que las mercaderías han sido entregadas o el servicio ha sido prestado, ¿no es cierto? Entonces, en este caso último, la factura quedará apta para sucesión sin necesidad que exista el recibo y conste en ello. ¿Cuáles son nuestras inquietudes respecto al punto anterior? ¿Cómo debemos interpretar el artículo segundo cuáter en relación a la presunción que se establece en el artículo 4 de la ley 19.983? Segundo, siempre se requerirá la certificación de la recepción conforme por parte de los organismos públicos para el pago de los bienes o servicios adquiridos por ellas, o se presumirá que la recepción conforme si el certificado no ha sido efectuado en el plazo de los 8 días, tal como se aplica actualmente
y ha sido un aspecto muy valorado, porque hoy día la ley de factura es un instrumento muy válido y ha permitido que miles de empresas puedan incorporarse al sistema de financiamiento. Y el tercer punto, que nosotros como asociación creemos que el artículo segundo cuáter, tal como está en el proyecto, sin la aclaración respecto a la presunción de los 8 días que rige para todas las facturas, puede afectar gravemente a las pymes, por cuanto éstas nunca tendrán certeza sobre el pago de las facturas emitidas a los organismos públicos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si nosotros estamos hablando de una certificación de la factura, ¿qué es lo que entendemos por una certificación? ¿Será una firma, un timbre, un mail? Segundo, ¿quién será la persona o el encargado de certificar? Por ejemplo, en una municipalidad, ¿será el alcalde? ¿Será el jefe de finanzas? Y tercero, el plazo de la certificación. Si no hay un plazo efectivo, ustedes podrán entender que la factura podría demorarse un tiempo indeterminado en ser pagada. Por lo tanto, nosotros, las inquietudes que nos producen lo anterior que mencioné, es que obviamente esto limitaría y encarecería el financiamiento de las empresas pymes, obviamente, por la falta de seguridad o incerteza del pago de la factura. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra propuesta como asociación? Creemos que el certificado es prescindible, ya que la ley 19.983 otorga múltiples herramientas para rechazar o reclamar la factura en caso de errores o problemas con el servicio de bien adquirido, tanto para el sector público como para el sector privado. Esos son los puntos que nosotros tenemos, señora presidenta, y nuevamente le agradezco el tiempo que nos ha permitido para exponer. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Las dejamos para el final? Le ofrezco entonces la palabra a la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. Nos acompaña el jefe de estudio, el señor Tomás Silva, el abogado, el señor Carlos Harms, y el director ejecutivo, el señor Francisco Gasmuri. ¿Sí? ¿Qué usa? ¿Este? Perdón, dale. Cuidado, échale aquí. Eso. Le giramos ahí. Perfecto. Muy buenos días. Muchas gracias, presidenta y honorables, por la invitación a presentar hoy día. Antes de partir con la presentación, me gustaría hacer mención a dos hechos que yo considero tremendamente relevantes y que tienen que ver con el proceso que ha llevado en la puesta en discusión de este proyecto de ley. Yo creo que es tremendamente relevante que todos sepan que este proyecto recoge una discusión previa que se inició el año 2016 con un proyecto presentado por el senador Tuma. Este proyecto reconoce esa historia y los avances que se generaron en ese proyecto de ley, ¿no es cierto?, que salió recién en enero del 2018 del Senado, con ciertas indicaciones. Si bien entró de una forma y salió de otra, es importante reconocer que es un trabajo que se viene haciendo desde el año 2016 y creo que es tremendamente importante. Y lo segundo, y que tiene que ver con el proceso, es reconocer la voluntad, y aquí quiero agradecer al ministro y al subsecretario de Economía, por la voluntad de sentar en una mesa durante 60 días a los principales actores del mundo PYME y de pequeños empresarios, porque fue una jornada de trabajo súper interesante donde fuimos capaces de ponernos de acuerdo y construir en base a puntos de acuerdo. Muchas veces uno pierde la vista y se centra solamente en lo técnico, pero creo que era tremendamente importante poner sobre la mesa el proceso que llevamos para poder estar discutiendo esta ley. Así que quiero agradecer públicamente, ministro, en nombre suyo, a la Michelle como jefa asesora y al subsecretario que no está presente, Pablo también, porque creo que ese proceso fue tremendamente enriquecedor. Entre otras cosas, y es bueno que lo sepa esta mesa, creo que nunca hemos estado más alineados los gremios de PYME y de pequeños empresarios que durante este trabajo. Entonces fue un tremendo ejercicio, así que muchas gracias. Quería partir con eso, antes que cualquier cosa. ¿Qué cosa? Aquí. Esto, ahí. Perfecto. ¿Estamos ahí? Se pasa acá, ¿no? Bueno, ¿lo puedo pasar aquí? Se pasa acá, ¿no? Bueno, hoy día, curiosamente, estamos cumpliendo 7 años como constituidos como gremio, así que me parece tremendamente relevante que estamos hoy día presentando frente a ustedes cuando estamos cumpliendo 7 años. Nosotros nacimos exclusivamente para promover y defender el emprendimiento,
Quizás los principales hitos tienen que ver con la ley de empresas en un día, tienen que ver con la implementación o lograr incorporar el 14 TER en la reforma tributaria, que fue un beneficio importante, sobre todo en la postergación del pago del IVA, para la gente que se acogiera a este régimen especial. Y hoy día, estos 7 años, estamos en esta tremenda batalla. ¿Y por qué es una tremenda batalla? Quizás la madre de las batallas. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, yo diría que desde el año 1 de la asociación, del nacimiento de la asociación, nos vimos enfrentados a que nuestros asociados, que hoy día son más de 34.000, con un 30% de ellos en regiones, o sea, representamos un volumen muy importante de los microempresarios de este país, decían, la gran pregunta es ¿cuándo me pagan? ¿Cuándo me pagan? Esta pregunta tiene una respuesta que es difícil de responder, porque tenemos que dar certeza en el monto y certeza en la fecha. Este es un hito tremendamente relevante para la asociación de factoring, porque tenemos que jugar con certezas, o más bien con incertidumbres en las fechas de pago. Dado esto, es que nosotros en el año 2013 dijimos, bueno, llegó la hora de empezar a medir los plazos de pago, porque con datos arriba de la mesa los números hablan. Y establecimos un convenio con la Bolsa de Productos, que podríamos cuestionar cuál es la magnitud del volumen de facturas transadas en la Bolsa de Productos, pero hoy día es el único dato cierto que tenemos y que podemos ir midiendo, al menos para tener tendencia. Junto con la implementación de este convenio, que es un estudio que venimos sacando desde el año 2013, en el cual ha habido periodos en los cuales se han reducido los plazos de pago y el año pasado periodos que se han ampliado los plazos de pago. Concuerdo en los números que están tirando ustedes arriba de la mesa, los plazos promedio hoy día están entre los 55 y los 60, solo respecto de aquellos que están informando esa información. Y aquí recojo también, hay un montón de facturas que son pagadas en efectivo, que tenemos desconocimiento absoluto de cuál es el plazo de pago. Y al mismo tiempo, el año 2014 implementamos la unidad de defensa del emprendedor, entre otras cosas para recibir estos miles de llamados telefónicos de visita a la asociación diciendo por favor ayúdeme porque voy a quebrar. Es importante que todos los que estamos sentados acá entiendan que el 30% de los microempresarios en este país fracasa por falta de financiamiento. Y voy a hacer un doble clic en financiamiento. No es financiamiento inicial. El 80% de los microempresarios en este país parte con capital propio, es decir, vende el auto, empeña la casa o le pide plata prestada a un familiar o a un amigo o a un conocido. Cuando hablamos de financiamiento tiene que ver con capital de trabajo. Y sí o sí la fuente principal de trabajo es que te paguen por el servicio prestado o el producto entregado. Creemos que esa es la madre de las batallas. Nuestra postura ha sido siempre, desde que participamos de las mesas, es que el tema del proyecto de ley y el pago oportuno tiene que ver con dos dimensiones que es muy importante. La primera, y que causó mucha sorpresa en las mesas, es que como ASECH y como gremio creemos que tiene que ser una ley de carácter general. No puede ser un estatuto especial para las pymes, y por una sencilla razón, porque si yo marco a un segmento, a un sector económico, lo más probable es que lo deje fuera del juego, es decir, el remedio estaría siendo peor que la enfermedad. ¿Y por qué además hablamos de que sea una ley de carácter general? Porque nuestra postura ha sido siempre que esto no es solo un problema legal, es un problema cultural. Si esta fue una carrera, una maratón, los que corren en esta mesa, yo troto y no corro maratones, pero lo tengo planificado, sabríamos que esta ley lo que busca regular son los últimos 7 kilómetros de la carrera. Pero ¿qué pasó en los 35 kilómetros anteriores? Hay un montón de hitos que si bien no están contemplados en esta ley, es necesario empezar a establecer plazos máximos y acotar. Y no creamos en el legalismo mágico, al menos como gremio no creemos en el legalismo mágico. La ley no va a solucionar todos los problemas, insisto. Si la ley sale como queremos que salga, va a regular justamente los últimos 7 kilómetros de la carrera. Cuando hablo de problema cultural, es que todos los actores involucrados en el ciclo de conversión de caja de todas las empresas, de pequeñas, de medianas, de grandes, tenemos que velar por el estricto cumplimiento y donde la ética prime por sobre la ley. Si me preguntan a mí, voy a hacer un comentario y a riesgo de demanda, llegamos tarde con esta ley. Perfectamente, y podríamos haber hecho el problema cultural entre los privados y ponernos de acuerdo. Podríamos habernos puesto de acuerdo también entre el Estado y los privados, porque si bien hoy día la ley contempla un régimen de excepción para el Estado, creo que es tremendamente relevante empezar a trabajar en el pago oportuno de las instituciones del Estado. Y cuando hablo de instituciones del Estado, hoy día hay que saber discriminar entre los sectores de salud y los municipios y el resto de los ministerios. Hay servicios que están pagando oportunamente y eso es bueno que lo digamos porque vivimos diciendo las cosas malas, pero es bueno en esta mesa que sepamos que hay muchas instituciones que están haciendo la pega correcta, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Cuáles son los 3 puntos fundamentales que nos traen a la discusión hoy día? Uno tiene que ver con el plazo a 30 días, el otro, el tema es el tema del mutuo acuerdo, que hoy día, como salió de la Cámara de Diputados, está fuera del proyecto. Y lo otro, y para mí el tema más central, es el tema del no uso del IVA crédito. Si nosotros miramos la historia,
que la pueden ver a mano izquierda, vemos cómo ingresó el proyecto original, cómo salió aprobado en enero del 2018, cómo salieron las indicaciones del Ejecutivo en mayo del 2018. Lo importante es que la aprobación en la Cámara de Diputados apunta a un plazo de 30 días y da un margen de 24 meses para que la gente se adecúe y los actores económicos de 60 a 30 días. Este plazo lo que busca es que todos puedan tener 24 meses para hacer mejoras en sus procesos, incorporar tecnología y adecuarse a un nuevo plazo de pago. Nuestra postura ha sido siempre que se pague a 30 días. Creemos que pagar más allá de 30 días me parece abusivo. Aquí tenemos una historia y tiene que ver básicamente con el problema cultural. Si ustedes se fijan, uno entrega el producto o la prestación de servicios hace un día determinado, que tiene que ver un poco con lo que planteaba la Asociación de Factoring, y decir, bueno, pero ¿quién certifica que fue entregado el servicio solicitado al 100% en el fondo, o que el producto fue entregado tal cual como fue comprado? Después hay un plazo, 8 días después, donde se emite una factura. Recién esta ley viene a regular una vez que se recibe la factura. La pregunta es, ¿cuál es el plazo máximo entre que se emite una factura y se recibe una factura? ¿Cuál es el plazo máximo entre una guía de despacho y que te autoricen a emitir la factura? ¿Y cuánto es el plazo máximo entre que te emiten una orden de compra y te autorizan a emitir la guía de despacho? Y vámonos más atrás. ¿Cuántos de nosotros, y lo digo como proveedor de retail, me vi enfrentado a entregar mis productos contra un mail y me enviaba la orden de compra 60 o 30 días después? Entonces, cuando hablo de un tema cultural y de maratón, estamos hablando que el ciclo completo de conversión de caja puede ser 90 días o 100 días, pero hoy día lo desconocemos. Eso es lo tremendamente relevante. Segundo, entendemos que la ley no puede darle mérito ejecutivo a la orden de compra. Evidente que no puede darle mérito ejecutivo. Esta ley, al menos. Sí creo que tenemos que avanzar porque hoy día existe un mercado informal donde se están transando órdenes de compra. Y las órdenes de compra se están transando hoy día basados en la confianza de los pagadores. Es decir, aquellos que han tenido buena reputación, buenos indicadores de pago y de recuperación por parte de los factoring están dispuestos a cederle esa plata y bravo por eso. Pero hoy día está basado en un acto de confianza. Quizá hay que estudiar el tema y ver de qué forma podemos generar un mercado de órdenes de compra, teniendo en consideración que vamos a tener que tener un registro de pagadores, una certificación como lo que están planteando, pero es un tema interesante. El otro punto que es tremendamente relevante y que está contemplado en este proyecto y que estuvo presente en las mesas de discusión en el Ministerio de Economía, es que la guía de despacho electrónica, si nosotros forzamos la implementación del 100% de la guía electrónica, lo que nos va a ayudar, más que a solucionar el tema, es a tener información, tener datos que nos permitan tomar decisiones. En la medida que nosotros tenemos más información disponible, que sea electrónica y colgado a plataformas digitales, uno puede empezar a corregir ciertas desviaciones en los tiempos esperados entre etapa y etapa. ¿Se entiende? Y por último, cuando hablamos de la recepción de la factura y el pago, estos 30 días no se excluye pagar después de 30 días, que eso es tremendamente importante. Lo que está contemplado es una sanción que es un pago de intereses, que nos parece razonable. Puede que el comprador esté con un problema de caja. Sí, señor, pero no me traspase a mí ese problema. Porque hoy, como está la ley, yo ya pagué el IVA de aquel producto que le vendí y usted no me ha pagado. Entonces me genera un hoyo aún mucho más grande que el valor nominal de la factura. El tema en cuestión acá del mutuo acuerdo es lo siguiente, y quiero ser súper majadero. Hoy, como está redactado el artículo del mutuo acuerdo, debe rechazarse. Como está redactado, porque no recoge el espíritu de la ley. ¿Y por qué? Porque no quedan claros, uno, porque la situación, es esta, la posición del emprendedor en el mercado. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día con la redacción? Primero, que el acuerdo entre partes no distingue tamaño. No distingue tamaño. Segundo, que hay asimetrías de poder en la negociación, porque hay un abuso de posición dominante contra las pymes. Tercero, porque hoy día se transforman en contratos de adhesión. Es decir, no es poco frecuente que llegue un contrato y diga, mira, yo pago 120 días firme o queda fuera porque tengo 150 proveedores que podrían entrar después de ti. Tercero, ¿cuándo comienza el cobro de intereses? Siento que hay unas lagunas y unos vacíos que lo que nos van a hacer es judicializar la relación comercial de muchos proveedores con grandes compradores. Y por último, tenemos que excluir las cláusulas abusivas. Se castigará contra otras conductas injustas o arbitrarias. Nosotros sí estamos por establecer una cláusula de mutuo acuerdo, porque creemos en la libertad entre las partes. Pero sí o sí debe existir, primero, una condición simétrica en el poder de negociación. Simetría ante todo. Ese es el principal elemento. Hoy, como está redactado, nuestra posición es que no puede estar el mutuo acuerdo, porque no recoge el espíritu, uno, de la ley, dos, de la discusión que tuvimos los 60 días y de lo que conversamos 60 días. Yo entiendo el espíritu original, lo comparto porque creemos en la libertad entre privados. Si yo voy a una licitación
y de mutuo acuerdo acepto condiciones de 120 días de pago, yo preparo mi ciclo de conversión de caja y mi situación financiera para enfrentar esos 120 días de pago. El problema lo tengo igual si me pagan a 150. Pero si yo establezco de mutuo acuerdo, porque creo en la libertad entre las partes, entre los privados, es decir, yo establezco un plazo mayor, necesito certeza en la fecha. Hoy día sí o sí podríamos incluir el mutuo acuerdo si se cambia la redacción del proyecto y que han establecido ciertos criterios que tienen que ver sobre todo con la simetría en la posición dentro de la negociación. Yo no tengo ningún problema que dos grandes establezcan un plazo mayor. Lo que no me parece es que, como está escrito hoy día, puede llegarme un contrato que se transforme en un contrato de adhesión. Me dice, ¿sabe qué? Ahí están los 100 días, firme o queda fuera. Eso creo que no puede estar. ¿Pero por qué? Porque la redacción del artículo no recoge el espíritu original de lo que conversamos en el mutuo acuerdo. Ese es el reparo que tenemos respecto de ese articulado. Y por último, quiero meterme en el tema del uso del IVA crédito. Quizás el uso del IVA crédito o el no uso del IVA crédito por una factura que esté impaga es, si no, el incentivo más potente que podría incorporar esta ley. Más allá de los intereses, más allá de una multa fija por tramo, como lo definamos, el no uso del IVA crédito es el gran incentivo que podríamos incorporar en esta ley. Creo que es tremendamente importante la voluntad que va a ponerle el Servicio de Impuesto Interno, a quien quiero agradecer. Nosotros tuvimos una reunión con el director en diciembre del año pasado, en mayo creo de este año, y la disposición está a estudiar de verdad el tema. Yo quiero comprometerme aquí delante de todos los que están acá a trabajar como asociación en las mesas que sea necesaria, directora, para trabajar y colaborar, porque creemos que la información está disponible. Sí o sí queremos hacerle una pequeña propuesta que no tiene que ver con la propuesta original que se les hizo respecto a la solicitud, que tiene que ver con lo siguiente. Primero, el no uso de IVA crédito, como lo mencionaba la presidenta, es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, y por eso es que estamos sentados hoy día aquí, ¿no es cierto? Segundo, en el fondo se le pide a la dirección que informe en 12 meses la factibilidad. Nosotros creemos que sí es factible, tenemos una idea, por eso queríamos compartirla en alguna mesa. ¿Y el servicio no puede verificar el pago de la factura? Evidentemente que no, porque eso implicaría tocar el secreto bancario. Lo que nosotros planteamos es crear un sistema que opere en base a la buena fe. Es decir, todas las facturas nacen en principio pagadas en plazo. Y establecer un mecanismo en el mismo formulario 29, así como yo marco una serie de atributos, decir, esta factura no está pagada. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos no interviene y no valida el pago efectivo en la cuenta corriente, pero sí opera la buena fe y se hace parte de la confianza que está delegando el vendedor. Y la indicación, ministro, si nos atrevemos a esbozar una indicación que debiese venir, es que no procederá el derecho del contribuyente a utilizar el crédito fiscal del impuesto al valor agregado hasta que se verifique el pago efectivo de la factura. Y el mandato legal para implementar que el Servicio de Impuestos Internos tendrá un plazo de 12 meses para implementar un procedimiento respecto al no uso del mencionado IVA crédito fiscal de pago de facturas impagas, pudiendo servir declaraciones juradas de los propios emisores de facturas electrónicas, quienes informarán al servicio el estado de cada una de ellas, castigándose la falsedad de la declaración y o coacción del deudor para informar un pago no realizado al proveedor. Es decir, aquí hay dos mecanismos. Uno, operar de buena fe y dar por descontado que las facturas se van a pagar a 30 días, y uno, el vendedor es el que valida y dice, esta factura no fue pagada, pero el resto se dan todas por pagadas. Es decir, opera en base a la fe y no a la verificación del pago efectivo, directora, sino que opera sobre la fe. Y lo segundo es la implementación de las declaraciones juradas. Hoy día las declaraciones juradas tienen penas de cárcel, incluso. Entonces creemos que ahí hay un buen mecanismo para hacer uso del IVA crédito. Y solamente quería cerrar con unos pequeños comentarios finales. Esta ley tiene muchos aspectos positivos y quizás el más importante es que por primera vez estamos poniéndole el cascabel al gato. El tema del pago oportuno de las facturas ha sido un tema, me van a perdonar los presentes, que ha estado muy manoseado. Se ha hablado mucho, pero se ha hecho poco. Creo que el Ejecutivo, al ponerle urgencia a este proyecto, da una señal muy importante que esto es tremendamente relevante, y eso lo aplaudimos. Segundo, esta es una invitación, ministro, nosotros nos ponemos a disposición de lo que sea necesario. Debemos seguir trabajando en las mesas para generar el cambio cultural que este país necesita. Insisto, llegamos tarde con esta ley. Llegamos tarde. Nosotros debiésemos haber puesto de acuerdo mucho antes de una ley. O sea, me parece insólito que en el siglo que estamos viviendo hayamos tenido que poner una ley para establecer un pago que al menos es ético, porque los servicios y los productos fueron prestados.
Y tercero, es una invitación a todos los actores que están acá y a los que están afuera y los que han pasado por esta comisión y han venido a presentar, a hacer de Chile el mejor país para emprender. Ese es el gran desafío. Y emparejemos la cancha. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señor Gasmuri. Ahora tiene la palabra la empresa... ¿Sí o al final? ¿Sí? Pudiera profundizar respecto al tema del mutuo acuerdo para establecer un plazo distinto. Si pudiera profundizar sobre ese tema. Eso, y ya que le hizo una pregunta o le pidió una precisión el senador Elizalde, para que aproveche de precisar, ¿por qué hace una afirmación respecto de que esta no es una ley general si expresamente quedó consignado así? No. Inicialmente no era, por eso, Presidenta, hago la excepción que nosotros siempre estuvimos dispuestos a que fuera una ley general. Esa era la voluntad nuestra y apoyamos que sea una ley general. ¿Por qué es general? Porque es general. Okay. Estoy haciendo un poco, haciéndome cargo de la historia y reformando que nuestro interés que sea general. Senador, respecto al tema del mutuo acuerdo, hoy como está redactada la ley, senador, la indicación, perdón, yo me pierdo un poco la nomenclatura, me van a perdonar los apegados a la norma. La indicación del Ejecutivo, como está redactado, no recoge el espíritu de la ley, ni lo que conversamos. Porque nosotros estuvimos dispuestos a conversar, y muchos gremios estuvieron dispuestos a conversar en mutuo acuerdo porque queremos la libertad entre partes. Tú vas informadamente a tomar una posición que va más larga de 30 días. Pero como está redactado hoy día, no quedan claros en aquellos casos excepcionales donde puede existir el mutuo acuerdo. Hay criterios que sí o sí tienen que ser contemplados a la hora de validar un mutuo acuerdo con un plazo mayor a los 30 días. El más relevante es validar la asimetría en la posición dominante. Perdón, vale. El elemento más importante del mutuo acuerdo, a nuestro juicio, y que no está recogido en la redacción, es que tiene que haber igualdad de condiciones. Porque si no, al final, el mutuo acuerdo se transforma en un contrato de adhesión. Es decir, una de las partes define un plazo mayor a 30 y el otro tiene que firmar. Ese es básicamente el requerimiento que estamos haciendo. Que tiene que ver básicamente, y por qué me atrevo a plantearlo hoy día, porque el espíritu de la ley apuntaba justamente en el sentido de generar una ventana de libertad para establecer un plazo mayor cuando las condiciones eran simétricas. Como quedó redactado, no queda explicitada esa simetría. Ahora bien, los cuestionamientos van a venir de todas maneras pensando en cómo validamos la simetría. Puede ser por nivel de facturación, hay que establecer un criterio. Hay un montón de cosas que tenemos que precisar después en un reglamento para poner la puesta en marcha de esta ley. Pero el gran elemento que nos recoge la redacción del artículo es el tema de la simetría en el poder de negociación, senador. Es la que está en la presentación. Pero no fue aprobado la Cámara. Lo propone el ministro para que lo considere la Comisión. No aprobado. Lo que pasa es que el mutuo acuerdo quedó fuera en el último trámite, ¿no es cierto? Nosotros lo que estamos diciendo es que hay dos alternativas. Perdón. O se mantiene el rechazo, esta es nuestra postura, en función de cómo está redactado, o lo reescribimos en función del espíritu original de la ley, que es lo que buscaba, y lo volvemos a incorporar. Por eso que el senador probablemente no va a estar en la presentación de ahí. Tengo el texto. ¿Tenía el texto? Nosotros tenemos, senador, aquí el texto original. Como se rechazó, no lo tenemos aquí en el... Es que no lo tenemos en el texto. Perfecto. Vamos a dar lectura, sí. Entonces tendríamos que... Ministro, vamos a dar la palabra al ministro para que pueda explayarse y nos explique. Y luego vamos a dar la palabra... Apague, por favor. Gracias, señor Gasmuri. Vamos a dar la palabra al ministro y luego damos la palabra a nuestro tercer invitado, que es la Asociación de Empresas de Factoring de Chile, AGEFA. Senadora, muchas gracias y por su intermedio le respondo al senador. Efectivamente, como fue rechazado, usted no lo tiene. Yo hasta el momento de lo que hemos conversado entiendo que vamos a ir a comisión mixta, ¿no es cierto? Sí, y este es un preacuerdo de esta comisión. Este es un artículo que obviamente vamos a discutir ahí. Nosotros, respecto a lo que se ha dicho, tenemos, yo creo que desde el punto de vista de las intenciones, coincidimos 100%. Yo creo que aquí es un problema nomás de ponerse bien de acuerdo respecto de cómo tiene que ser la redacción. Nosotros pusimos una redacción que nos parecía que era razonable para efectos de que se consideraran esas asimetrías.
Por ejemplo, la redacción, y nosotros la tenemos acá, se la podemos hacer llegar ahora anticipadamente, digamos. Por ejemplo, esa redacción... ¿Puedo leerla? Sí, Esta que dice aquí, claro. en caso excepcional, las partes podrán establecer de común acuerdo un plazo que exceda al referido anteriormente, siempre que dicho acuerdo conste por escrito y sea suscrito por quienes corren a él. ¿Concurren a él? ¿Parecido a este? Es que no lo tengo acá, se lo estoy pidiendo a la Pero- asesora, pero pero es más largo. es Lo que pasa parecido. es que es más Ahora, largo que eso porque... El problema, ministro, y corríjame usted, Sí. el problema de lo que yo recuerdo de esta discusión, que seguí en algún minuto, pero no me tocó estar en esto. El problema de esto tenía, o recogí, creo, en algún minuto, tenía, y creo que el señor Gasmuri lo dijo, tenía detrás el tema de cómo se evita la presión de las partes. ¿Cómo hacemos que no exista, ¿no es cierto?, la presión de obligar a las partes a suscribir este acuerdo? ¿Ya? Sí. El contrato, el famoso contrato de adhesión para nosotros los abogados. Sí. Tómelo o déjalo. Y por eso finalmente se saca esto del texto ya legal y nos prospera. ¿Cómo evitamos esto? A ver. Porque yo entiendo lo que hay detrás de la idea de que prospere algo parecido, porque efectivamente hay ciertas circunstancias donde se necesita algún tipo de normativa parecida. Pero ¿cómo evitamos esto? Ya. Dos cosas. Primero, en la Comisión de Economía de la Cámara sí lo aprobamos y después en la sala se Se sacó, rechazó y ¿ya? creo que se reperdió además por muy poco. Muy poquito. Pero lo que está de fondo es que, y lo dijo el señor Gasmuri, hay dos elementos. Uno que es, digamos, como práctica de mercado, que morigera los efectos negativos de esto. Que uno, ¿no es cierto?, es el hecho de que cuando uno como vendedor conoce anticipadamente las condiciones, puede ajustar su oferta. Entonces, independientemente de que esto sea un plazo mayor, si uno lo conoce, uno puede decidir ir o no ir a ese plazo, porque puede decir, ok, si el plazo en vez de ser 30 días va a ser 60 o va a ser 90, yo voy a subir el precio de mi producto para compensar el costo financiero de ese plazo mayor. Ese es un elemento que es un elemento de, digamos, llamémoslo así, de mercado, es un elemento de la transacción voluntaria. Lo que nosotros con esa indicación tratamos de hacer, y estamos totalmente abiertos a ¿no es cierto?, recibir opiniones de tal manera de mejorar lo que nosotros redactamos, es que aparte de eso, en la relación contractual que se establezca, dejábamos algunas cláusulas contractuales como prohibidas por ley, de tal manera que se entiende que si Están esas acá. cláusulas contractuales estuviesen en el contrato, son ilegales per se. ¿Eso qué hace? Que si un grande quiere establecer cláusulas abusivas, se entienden ilegales inmediatamente sin que las tenga que decir el proveedor. ¿Por qué eso es relevante? Porque obviamente el proveedor no quiere pelearse con su comprador, no quiere establecerle condiciones al comprador, sino que lo que quiere es simplemente que la ley lo proteja respecto al tema. Esa es la forma en que nosotros encontramos como para solucionar el tema, pero como digo, estamos totalmente abiertos a una discusión más amplia en la comisión Y que mixta están para mejorar Están eso. acá y las voy a leer. Dice, no producirán efecto alguno en este contrato las cláusulas o estipulaciones que intenten demorar indebidamente el pago de la factura al vendedor o prestador del servicio, en especial las cláusulas o estipulaciones que, 1, otorguen al comprador o beneficiario del servicio la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato sin requerir del consentimiento previo y expreso del vendedor o prestador de servicio, sin perjuicio de las excepciones que las leyes contemplen. 2, contengan limitaciones absolutas de responsabilidad que puedan privar al vendedor o prestador del servicio de su derecho de resarcimiento frente a incumplimientos contractuales. 3, establezcan intereses por no pago inferiores a los que establezcan en el artículo siguiente. 4, establezcan un plazo de pago contado desde una fecha distinta a la recepción de la factura. 5, prorroguen automáticamente la duración del contrato. Y 6, las demás que establezcan las leyes. En ausencia de mención expresa en la factura y su copia transferible del plazo de pago, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura. Esa era la norma completa. Sí, doy la palabra ahí y al senador Elizalde. Ministro, yo estoy de acuerdo que, Gracias y por la ministra, estamos pero totalmente de está acuerdo mal que, la no, vida. que el texto no ayuda mucho al espíritu de la ley. ¿Por qué? Porque yo entiendo que están definidas las cláusulas abusivas, estamos de acuerdo, pero hay tres elementos que no contempla esto. Uno, que es que las cláusulas abusivas son sujetas a interpretación y por ende vamos a terminar judicializando el tema. Segundo, no queda claro cuándo se empiezan a correr los intereses, porque el acuerdo y el espíritu original era que establezcamos un plazo mayor a 30, pero se cobran intereses. Yo sé que van a terminar traspasados el precio porque es un precio, qué sé yo, lo que ustedes quieran.
Y el tercer tema es que no distingue la simetría entre los actores que están negociando. Porque si es un grande con un grande, fantástico. Si es un pequeño con un pequeño, fantástico. Si es un mediano con un mediano, fantástico. Pero el solo hecho de que sea un grande con un pequeño, ya hay un abuso de posición dominante. Esos son los tres elementos que hay que considerar en la reacción, y me atrevo a plantearlo, porque estuvieron en el espíritu de la discusión. Entonces yo creo que es un tema de fraseo, de incorporación, de discusión, y nosotros como gremio estamos muy abiertos a participar de esas mesas y apoyar lo que sea necesario, porque creemos que no recoge el espíritu de la ley. Gracias. Senador Elizalde. Yo creo que no es fácil resolver esta ecuación. De hecho, en la sesión pasada, me parece, yo le comenté al senador Galilea que la ley no contemplaba, tal cual se estaba aprobando, la hipótesis de un plazo mayor con acuerdo de las partes, que es algo que ocurre además cotidianamente en nuestro país. Entonces, efectivamente se está dejando fuera una hipótesis que puede ser incluso económicamente favorable para ambas partes, por distintas circunstancias. Y por tanto se cerraba la puerta. Entonces yo entiendo la indicación que propone el Ejecutivo, pero creo que la ecuación no está bien resuelta y creo que no es fácil de resolver, porque al abrir la puerta a un plazo mayor que sea con el consentimiento de las partes, efectivamente hay que establecer una regulación de tal manera que evite el abuso del grande respecto al chico. Y eso incluso va más allá de la ley. Nosotros podríamos establecer un plazo de 30 días de pago, o 60, o 90, o 1000 días, lo que sea. Y un grande puede decir, mire, sabe que yo solo voy a contratar a aquellos que estén dispuestos a aceptar a un año plazo, y punto, tómelo o déjalo. E incluso podría estar la ley vigente y podría decirle, mire, si usted me exige el cumplimiento de la ley, yo no le vuelvo a comprar. O sea, lo que quiero decir es que está la diferencia de peso de los actores que están en el proceso de negociación, que obviamente siempre el grande está en condiciones de imponer sus condiciones. Y por eso la ley lo que tiene que hacer eso es restringirlo de la mejor forma posible. Porque una cosa es lo que dice el derecho y otra cosa es lo que es la realidad. Las leyes pueden decir cosas muy bonitas, pero la realidad es bastante más compleja. Entonces creo que hay que buscar una fórmula que permita resolver adecuadamente esta ecuación. No es fácil, ¿eh? O sea, creo que la redacción tiene que ser lo suficientemente robusta para incorporar esta pregunta. Porque en caso contrario, yo creo que finalmente no se va a aprobar la norma. Si queremos que se apruebe la norma, tiene que ser una norma que esté bien concebida y que, por tanto, evite que efectivamente, por abrir esta puerta, una ley que ya, yo insisto, o sea, porque la realidad es más compleja, puede que esta ley en su espíritu no se cumpla. Por el peso de la circunstancia, por decirlo de alguna manera, por el peso de la realidad. Entonces, si se abre esta puerta, que no vaya a ser que esta puerta lo que haga es que incluso sea más fácil no cumplir la ley. Entonces, creo que hay que buscar una fórmula adecuada para evitar este tipo de abusos. Gracias, senador Elizalde. Le damos la palabra entonces a nuestros últimos invitados, la Asociación de Empresas de Factoring de Chile, AGEFA, los directores señores Rodrigo Donoso y Rodrigo Sprone. ¿Quién va a hablar? ¿Cuál de los dos, Rodrigo? Rodrigo Corazón de León. Claro. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Ahora sí? Okay. Ahora muchas sí. Gracias, senador. ¿Ah? Gracias, señor senador. Sí, para que veas tú. Bueno, muchas gracias por la invitación, presidenta, honorables senadores. Básicamente, totalmente de acuerdo con el senador Elizalde, que efectivamente aquí el espíritu es sacar una ley que realmente se cumpla. Inicialmente nosotros traíamos 3 puntos, que son 2 solicitudes de aclaración, implementación y una reflexión. Dado la conversación que se ha producido acá o la discusión en muy buenos términos, voy a partir por la reflexión. Yo creo que es re importante y podría ayudar a entender mejor la realidad de las pymes. Estamos totalmente de acuerdo con el señor Gasmuri. Lo primero es que el gasto fiscal representa más o menos entre un 20 y un 22% del PIB de nuestro país. El 6% del gasto de las empresas públicas o las compras de las empresas públicas son del PIB. El 10% del PIB es el flujo de las empresas de factoring. Con esto empiezo a hacer una reflexión de la realidad. Y más allá del concepto del acuerdo entre las partes, y aquí viene la reflexión y el aporte humildemente sobre la realidad que viven las pymes, nunca se olviden que las pymes, esto del pago oportuno es un excelente concepto,
pero es un pago oportuno a 30 días o a 60, 45 y 30, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad de las pymes no es discreta, es distinta. Tienen que pagar sueldos, impuestos el martes, el miércoles, el jueves. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que en esto del acuerdo entre las partes, que es una ecuación tremendamente difícil de resolver, solo les comento como inquietud que hay un oficio, una ley por parte del impuesto interno, que es el agente de retenedores, que está cumpliendo su rol y muy bien, porque hizo doble clic. Y la ley y el oficio del agente retenedor dimensiona la propuesta por sectores, por tamaño de empresa. Otro ejemplo, ustedes saben que existe un sector muy importante en este país que cada vez avanza más, que es el sector exportador. El sector exportador, por inercia, recibe esos retornos a 120, 180 días. Y esos exportadores tienen que pagar de acuerdo a la ley, y porque corresponde, y lo estamos viendo, estamos de acuerdo con el proceso y con la ley, van a tener que pagar a 30 días. Hay que tener mucho cuidado con las asimetrías que se están produciendo. Ese exportador va a recibir el retorno de un recibidor de afuera que no tenemos ninguna influencia, ninguna ley lo va a influir, ningún proceso, ningún oficio, ninguna norma, ningún embajador, diplomático, senador, diputado, nadie. Y él va a tener que pagar a 30 días. Entonces, la ecuación, como dice el honorable senador Elizalde, es súper compleja. Pero yo entiendo que por el apuro y por la urgencia de sacar la ley, podemos estar dejando de ver esas cosas realmente importantes del día a día. Hay que poner en la ecuación el tamaño, los sectores, etcétera. Se los planteo como inquietud, con 23 años de experiencia en el sector financiero y viendo cómo realmente son las necesidades de las pymes. Yendo al primer punto, digamos, que es una inquietud, que también lo mencionó el presidente de la CHEF, señor Ignacio Bravo, es sobre esta diferenciación que se está haciendo de acuerdo a la ley sobre el sector público. Aquí en el artículo 2, cuarter, se menciona que va a tener 30 días el sector público, salvo excepciones legales que se establezcan, y también podrán existir 60 días. ¿Qué son esas excepciones legales? ¿Un contrato distinto? ¿Un acuerdo de 10 cuotas? También les quiero mencionar, en función de la experiencia que existe, el Estado es un muy buen pagador en general. Es un muy buen pagador. Hay algunos organismos del Estado que no son buenos pagadores. Entonces, este artículo lo que está haciendo es dejándole la posibilidad a algunos buenos pagadores del Estado a que tomen más plazo, producto de estas excepciones legales, que sería interesante hacer un doble clic y explicar qué es lo que son. Este famoso certificado que se está pidiendo, que podría ser una herramienta tremendamente interesante, estaría probablemente, que no lo sabemos y nos gustaría ver cuál es la interpretación, estaría pisando, en buenos términos, la ley 19.983 sobre los 8 días. ¿Cuándo parte este certificado? ¿Cuánto tiempo se va a tomar? ¿Este certificado tiene un valor? ¿Es título ejecutivo este certificado? ¿Está reemplazando a la ley 19.983? Esas son cosas que, independiente de cómo terminen, es sumamente importante aclararlas, porque, dado que el 6% del PIB son compras del sector público, nosotros tenemos que tener certeza como financistas de esta pyme si vamos a poder tomar esas facturas del sector público. Así como está puesto hoy día este artículo, al sector financiero y nosotros los financistas nos preocupa si vamos a tener certeza de tomar. ¿Cuántas pymes podríamos dejar fuera? No estoy planteando una amenaza, estoy planteando una condición de un mercado que funciona de esa manera. El segundo punto, que es muy importante entender, es qué pasa con estos intereses que va a tener que pagar la pyme. Estos intereses, por ejemplo, en el sector financiero, las empresas financieras, de acuerdo a la ley de IVA, están exentas de facturar y de IVA, no así las empresas. ¿Qué va a ocurrir cuando estas empresas tengan que ceder esta factura con esos intereses? ¿Desde cuándo corren esos intereses? ¿Desde fecha de emisión? ¿Desde fecha de cesión de factura? ¿Quién va a tener la información para contabilizar esto? Esto va a ser una batalla entre sector financiero, proveedores, pagadores. ¿Van a poder cobrar esos intereses las pymes a los grandes pagadores? Y aquí viene el tema de los tamaños, las simetrías que se producen. Entonces, un poco es no cuestionar la ley, sino que hacer doble clic bastante específico sobre qué significan estos, cómo se van a monitorear, quién se paga, quién los paga, desde cuándo corren, etcétera, etcétera.
Y yo creo que el punto más importante a destacar, que efectivamente el sector público puede tener un estándar distinto al resto de la economía, pero ¿qué significa esto? Esto genera aquí una incertidumbre de que si se van a tomar o no se van a poder tomar. ¿Qué rige primero, esto o la ley 19.983? Este certificado es una carta de aceptación de pago real, pero la vamos a tener en 60 días, en 90 días, en 120 días. Se va a poder asumir el riesgo. Son cosas que se tienen que plantear porque la verdad es que el sector público, del punto de vista de sus compras, es realmente relevante en las pymes. Y lo otro que también es interesante aclarar, es qué significa sector público. Sector público son los ministerios, los municipios o también es Codelco, ENAP. Empresas que pagan realmente oportunamente. Entonces es bueno aclarar eso, que aquí no queda claro. ¿Ah? Presidenta, eso es todo. Muchas gracias, don Rodrigo. Sí, de repente fue como de una. Estaba bien que está todo dicho. Claro. Fue como se cortó. Y no fue corte de luz. No. Sí, ¿no es cierto? De una. Hubo una pregunta de don Rodrigo que la hizo y le pregunté al secretario porque quedó en el aire sobre si era título ejecutivo o no. El certificado, sí. Sí, queda dando vuelta en el aire y no es menor. Lo que pasa es que la ley, la 19.983, es muy precisa y dice que las facturas, el pagador tiene 8 días para confirmar si esos servicios fueron entregados, esos productos o no. Después de eso, tiene que asumir, se da por aceptada la factura. Irrevocablemente aceptada. Y ahí comienza la factura a tener título ejecutivo. Entonces, al esperar este certificado, que pueden pasar muchos días, esa factura que va al sector público va bajo esa ley, sobre esta nueva ley. ¿Qué pasa? Entonces ahí lo que estamos generando la inquietud es reflexionar bien de cómo va a funcionar eso, porque podemos dejar a parte importante de la pyme sin financiamiento, por incerteza, o podemos generar un excelente financiamiento producto de ese certificado. ¿Qué significa? ¿Ah? Senador Elizalde. Ahora tiene que pagar acá, no. Tú le das instrucciones de vuelta. No, sí te había pagado. El certificado va a generar un problema, porque efectivamente no hay un plazo para su otorgamiento. Por tanto, puede ser una fórmula para dilatar el pago. Entonces, lo que vamos a tener que ver es si se aplican las normas generales, y particularmente los 8 días, y se hacen las observaciones o las objeciones dentro de la norma general o no. Ahora, yo entiendo que el Ejecutivo puede resolverlo también. Que el certificado tiene por objeto establecer cierta certeza para efecto del compromiso que adquiere el Estado, pero hay que ver bien cuál es la naturaleza que tiene para efecto que no se transforme en una forma de aplazar el cumplimiento de la obligación indefinidamente, porque al no haber plazo para el otorgamiento del certificado, ahí tengo la duda. Pregunto al ministro. Ejecutivo, ministro. Presidente, ¿Le muchas diste gracias. órdenes tú al ministro, viste? ¿Ah? No, estoy molestando al presidente del partido. A ver, nosotros creemos que es razonable la duda y de hecho en estos días hemos conversado intensamente con Chile Compra y le hemos planteado el tema y creo que tenemos una buena forma de solución con ellos. Así que cuando estemos en la comisión mixta les vamos a plantear el tema, pero lo tomamos como un tema relevante y en el cual ya nos hemos hecho cargo hablando con Chile Compra. ¿Ve que eran interesantes nuestros invitados, ministro, hoy día? Sí. Lo que pasa es que todo lo podríamos haber visto en la mixta. Era necesaria la mixta. Ya. Todo bien. Hemos recogido varios puntos entonces en esta sesión. Yo no sé si hay alguna otra pregunta, porque usted, señor Galilea, dijo que estaba tomando nota para preguntarle a la señora Verónica. Ojo que en la mixta solo se ve... No, pero podemos acordar con la Cámara de Diputados otros puntos. No, pero podemos acordarlo, si es un tema de voluntad. Yo he presidido mixtas y he sido parte de mixtas, así que no hay problema. Habiendo acuerdo con el Ejecutivo y los diputados, no hay problema. Es cierto lo que dice el senador, pero de todo lo que hemos conversado están dentro de las cosas que nosotros creemos que hay que pasar a mix. Así que... Digo otra cosa, si un artículo
le aprueba por la Cámara y nosotros lo ratificamos en el Senado. Sí, queda cerrado. Yo sé. Salvo que haya acuerdo entre las cámaras de poder negociarlo y abrirlo. Eso no es problema. Y ha ocurrido. No ocurrió. Donde no hubo acuerdo. Yo sé, A ver, no sé, a ver, para solo lo poder que quiero decir es que, perdón, Presidenta, solo lo que quiero decir es que posible presentar las indicaciones antes, porque una Sí, propuesta pero- la aprobemos en- es que los artículos que hemos estado discutiendo en general son sí, aquellos en que yo son creo que vamos a tener aquellos en que hay acuerdo en que acuerdo, vayan. sí. Para recordarlo, y de hecho fue parte de los temas del gobierno anterior con el presidente Sebastián Piñera, lo tuvimos y fue parte de las negociaciones de la mixta de alimentos, lo vivimos ahí. Negociamos en alimentos varios temas que no fueron parte de lo que se rechazó y los metimos en la mixta. Entonces, se puede, digamos, pero hay que negociarlo. Sí, y también ratificar lo que usted señala, pero en todos aspectos. Uno, en cuanto a tercer trámite constitucional, lo que le corresponde a esta comisión y al Senado es aprobar o rechazar las modificaciones de la Cámara. En una eventual comisión El problema es que la mixta, aprobemos. claro, efectivamente puede haber un proyecto que no tuvo modificaciones en la Cámara, como es el caso. Pero el espíritu de toda comisión mixta es proponerle al Senado y a la Cámara una forma de resolver las diferencias. Y estando dentro de las ideas matrices y siendo ideas que han sido debatidas, la comisión es competente para incluir dentro de esos temas en sus propuestas. Por eso es importante que estas cositas que alcancemos a advertir, que ya fueron aprobadas en la Cámara, donde haya espacios de apertura, que las podamos meter como rechazo, que es lo que dices tú. Que no las aprobemos, que nosotros las rechacemos y las metamos en... que se genere la divergencia, para no decir disputa. ¿Estamos ok? ¿Alguna pregunta, senador Galilea? Senador Durana, por favor. Senador Durana. Senador Durana, tiene la palabra. Los mayores primero. Oh. ¿Te das cuenta, ¿Será tan José así? Miguel? ¿Será tan así? No, solo Así somos acá. me quiero quedar con tres reflexiones en función de todas las presentaciones que hemos visto hoy día o que hemos escuchado. La primera, en que nosotros tenemos que tener una clara diferenciación entre lo que va a normar esta ley entre el sector público y el sector privado. Desde el punto de vista del sector público y tal como lo manifestó la presentación que hizo ASECH, y en lo que ha manifestado el señor ministro en relación a la conversación que ha tenido con Chile Compra, es que esta ley regula los últimos 7 kilómetros, como bien ha manifestado el señor Gasmuri, y Chile Compra también es parte de esos últimos 7 kilómetros, entonces hay un vacío en lo que sucede desde el minuto en que muchos sectores públicos mandan un correo electrónico hasta que se genera la orden de compra, guía de despacho, y hay una cantidad de tiempo hacia atrás que queda como en un vacío. Por lo tanto, desde esa perspectiva, no sé si en el diálogo que se tiene con Chile Compra, a partir de qué minuto finalmente va a ser parte esta normativa, porque si no, obviamente, por un lado tenemos todo lo anterior que se genera incluso hasta a través de un correo electrónico, y además vamos a tener la certificación después de emitida la factura, es decir, estamos con 2 tiempos no regulados. Y en segundo lugar, con relación a los contratos de adhesión, dentro del sector privado la asimetría, en que, tal como lo ha manifestado muy bien el senador Elizalde, obviamente que estamos frente a una situación muy difícil de normar, porque al final una gran empresa siempre va a imponer una situación distinta y la pequeña empresa no quiere perder a su principal cliente. Creo que finalmente son las 2 situaciones más difíciles que tenemos que resolver, y eso no sé si se resuelve en comisión mixta, Presidenta. Gracias, senador Durana. Senador Galilea. Gracias, Presidenta. Mire, yo, Presidenta, soy medio escéptico de esta ley, con respeto
A los a presentes. todos. Compartiendo, por supuesto, que el flujo de caja hay que cuidárselo especialmente a las empresas chicas, en fin, los que tuvimos tomate cuando chicos, sabemos del tema. Tomatero. Pero el punto acá es el siguiente. Yo creo que esta ley no está apuntando bien. Porque la verdad es que si intentamos regular la libre contratación de las partes, yo creo que estamos frente a una cuadratura del círculo imposible. Nunca se va a lograr eso. Nunca, jamás. Son demasiadas las incidencias, las condiciones, que es imposible ponerse en todos los casos, por lo tanto, esto se nos va a escapar, siempre se va a escapar de las manos. De hecho, uno puede escribir 30 días, comisiones, intereses, y qué sé yo. Los que han tenido tomate saben perfectamente que en la relación directa es virtualmente imposible cobrar esos intereses y esas comisiones. Lo único que le vamos a estar agregando después de esta ley es que cuando vayan a cobrar y dice, oye, está listo el cheque, junto con el cheque va a haber un papelito que se llama finiquito. Listo, en que no se debe nada, que sea cosa que no está en ninguna parte prohibida, así que no hay ningún problema. Y así va a suceder. Y si no lo quiere firmar, bueno, no está el cheque nomás. De hecho, probablemente le digan una cosa mucho más, le dice, oye, fíjate que el software que yo tengo de administración, uno puede cargar facturas, pero no existe cargar intereses, así que ni siquiera tengo la posibilidad de pagarte esas comisiones de interés. Y eso, y si después nosotros decimos, no, prohibido los finiquitos, qué sé yo, bueno, se va a compensar en la siguiente factura, porque al final del día es imposible meterse tanto en la cocina de lo que ocurre entre dos partes contratantes privadas. Ese es el primer punto que quiero. Por lo tanto, si apuntamos por ahí, yo creo que nos vamos a estar equivocando. No es que nos vamos a estar equivocando. No vamos a lograr en la práctica nada. Vamos a simplemente hacer más engorroso todo. Entonces, los incentivos al pago oportuno, yo creo que tienen que estar completamente fuera de la relación entre las partes contratantes. Y eso es lo que quiero dejar, y tendremos tiempo en la comisión mixta, ojalá. El incentivo tiene que estar, o sea, la zanahoria o el garrote, tiene que estar completamente fuera de la relación entre las partes. Porque la relación entre las partes, y voy a ser majadero en esto, siempre se le va a escapar al legislador. Siempre. Quiero recordar el tema, hay que eliminar a los del DICOM para que tengan la segunda oportunidad. ¿Sirvió de algo ese auto? No sirvió de nada. Porque al final el mundo quiere saber si alguien es buen pagador o mal pagador. Y se las van a arreglar siempre para saber si usted paga o no paga y si tiene un historial bueno o tiene un historial malo. Por más que digan, y esa es una ley que fue perfectamente inútil e impracticable porque fue contra algo que es absolutamente natural. Dicho todo lo anterior, para mi gusto, ministro, todo se tiene que ir, si uno quiere buscar zanahoria y garrote, tiene que irse ahí donde la señora Verónica Valle. Uno puede imaginarse dos cosas en esto, tratándose muy simple. Uno, y lo decía la Asociación de Emprendedores, es poner una norma totalmente expresa, es decir, está prohibido aprovechar el crédito de una factura no pagada. Y el que lo hace comete un delito tributario. Y es responsable el gerente, el contador y toda la plana, qué sé yo, y eso tiene la multa y los castigos de los 1000 demonios. Y eso puede ser una norma, y es enferma de sencilla, y además es bastante justa. Porque en realidad, ¿por qué voy a estar usando el crédito de algo que yo no he pagado? Eso es una anormalidad en nuestra legislación, me parece a mí. Si yo no he pagado, bueno, ¿por qué voy a estar? O sea, de hecho, me beneficia el no pagar, porque aprovecho algo que ni siquiera no he sacado ni un peso en mi bolsillo. Entonces, una es esa posibilidad, ponerlo, modificar la ley del IVA que quede así y ahí no hay que esperar ni 12 meses, no hay que esperar nada. Eso es una norma que me parece además de justicia y no veo que tenga
ningún enredo. Y si el tipo lo hace, bueno, la fiscalización que hace Impuesto Interno, además de revisar si uno contabilizó bien los costos, los gastos, en fin, todas las cosas que uno tiene que hacer, mirará. Po. Oiga, aquí me aparece usted esta cuestión, demuéstrame el pago de esta factura. No está el pago de la factura. ¿Sabe qué? Su multa es el doble del valor de la factura, así por ponerme muy exagerado. Esa es una fórmula sencilla y no requiere ningún tipo de estudio. Eso es hacerlo. Y la otra es hacerlo ya junto con lo primero, hacer una cosa mucho más compleja desde el punto de vista operativo, y ahí sí que se tiene que tomar algún tiempo. Pero la verdad de las cosas es que si es que se está obligando a la guía electrónica, es decir, lo va a tener Impuesto Interno, está la obligación de la factura electrónica. Existen las webpay. Bueno, la webpay a uno le informa, la operación fue exitosa al que está pagando, le informa al que recibe el pago, la operación fue exitosa. Me suena a mí que tiene una tercera patita que le diga, oiga, doña Verónica, esta factura fue pagada y por tanto que el Impuesto Interno vaya llegando al registro. No me parece nada tan complejo, pero está bien, 12 meses para que se implemente. Pero la base es el punto legal. No se puede aplicar el crédito de una factura no pagada y eso tendrá sanciones de este tipo. Y así, incluso ahí se pueden generar intereses, multas, qué sé yo. Porque vuelvo a insistir, que el señor Gasmuri le vaya a cobrar intereses y multa a... No sé, ¿a quién le vendes tú? Ya no me pagaron nunca. Bueno. Ya quebró. A Falabella, por poner un ejemplo así, es virtualmente imposible. Nunca va a resultar eso. Nunca va a resultar. Entonces, yo sé que es cambiar como completamente el modelo de esto, pero yo sinceramente creo que por donde vamos va a ser como lo del DICOM. Muchos titulares y en la práctica no vamos a haber logrado nada. Y tengo una aprensión respecto a la guía electrónica, ministro. Es un avance, pero hay que hacer una distinción. Vuelvo a los tomates. Y esto es real. Yo efectivamente ponía tomate. Pero yo tuve alguna educación, qué sé yo, así que... Pero del pochero salen, no sé, pues 50 camiones cargados con tomate. Yo no tenía idea ni qué patente iba a tener el camión, ni nada. O sea, no tenía... La factura, o sea, la guía electrónica en ese tipo de mercado es imposible. Es imposible. Uno está ahí con el papelito, el camionero le dice, jefe, la guía, y uno le hace la guía ahí, te toma los datos, qué sé yo, pum. Entonces, hay que hacer, respecto a la guía electrónica, me parece que bastante, no sé si bastante, pero hay que hacer distinciones ahí sí que en el tamaño de quién tiene la posibilidad efectivamente de hacer guías electrónicas y quién no las va a tener nunca, hasta por conectividad. Exactamente, por territorio. No tiene conectividad nomás y no tiene cómo hacer esa guía electrónica. Entonces, los DOM del otro día. Yo sinceramente creo, ministro, que debemos apuntarle por ahí, sacar esto de la relación entre los contratantes y llevar el tema de multas, sanciones y qué sé yo al Servicio de Impuesto Interno, porque en esa otra relación jamás vamos a lograr apuntarle al corazón del tema, y porque además vamos a estar alterando y metiéndonos en algo muy sensible, que es la libertad de contratación, que yo creo que tiene que quedar siempre salvaguardada. Nos quedan He dicho. Nos quedan 3 minutos. Me está pidiendo la palabra el senador Gasmuri y me pidió, a raíz de lo que estaba diciendo el senador Galilea, me está pidiendo la palabra el señor Gasmuri, que saltó inmediatamente por el tema de... así que, senador Elizalde... Comparto parte de lo que dice el senador Galilea, pero tengo una diferencia conceptual, porque aquí lo que se está regulando... No se está restringiendo la libertad contractual, ni el principio de autonomía de la voluntad, ni nada por el estilo. Se está diciendo, si usted contrata, tiene un plazo para pagar. Eso es lo que está estableciendo el proyecto.
Si usted compra, Senador Galilea. independientemente, Apague el o sea, micrófono, lo que senador. estamos viendo, no, si termino el tiro, Rodrigo. Entonces, estamos estableciendo en definitiva que existe un plazo en la eventualidad que se ha contratado por parte de las partes. Eso es lo que estamos diciendo, que es el efecto de la contratación. Y eso está regulado en nuestra legislación, en muchas normas comerciales y civiles. O sea, no es una excepción. Pero en absoluto estamos aquí restringiendo la libertad contractual, ni el principio de autonomía de la voluntad, ni nada por el estilo. Senador Galilea. No, esta ley sí está limitando en un aspecto muy relevante, que es el plazo de pago. Si esta ley dice que no se puede pactar a más de 30 días, salvo una excepcionalidad que nadie sabe cuál diablo es esa excepcionalidad. Por lo tanto, eso es una cosa contra natura total. Pero completamente contra natura. O sea, acá los pactos pueden ir, lo importante es que se sepan con anticipación. Eso es lo relevante, al final del día. Y si es que no hay un pacto, bueno, vale la regla general de los 30 días y ahí operan todas estas cosas. Quiero decir otra cosita más. Yo comparto completamente con el Estado, no hay que esperar ninguna certificación ni nada. ¿Y por qué? Porque acá también yo creo que estamos confundiendo dos cosas. Esta norma opera respecto de venta de productos, pero la verdad es que no opera respecto de venta de servicios. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Porque en los servicios uno no puede facturar hasta que a uno le dicen facture. Y por tanto esa manija la va a tener la municipalidad, el MOP, el que sea, siempre quiere decir, oye, el informe de avance, esto, lo otro, qué sé yo, ya, hoy día factúrame. Por tanto, este problema no se da ahí, y de hecho ni siquiera abarca eso. Y como son productos, finalmente va la guía, está el timbre de recepción, El otro día se dijo. y el timbre de recepción es lo que vale. Y habiendo guía, hay obligación de facturar dentro de los 10 primeros días del mes siguiente, que sigue como dice la norma, y SAN se acabó. Entonces meter además el tema de esas certificaciones. Es parte de la discusión del otro día acá. Pero, bueno. Senador Galilea, nos queda... Tiene exactamente medio segundo, señor Gasmuri, vamos a levantar la sesión. El Ejecutivo se podrá explayar en la próxima sesión. No, sí, es solo pero muy breve, una reflexión respecto a lo que plantea el señor Galilea. Yo no puedo estar más de acuerdo, pero sí quiero hacer un pequeño disclaimer, porque si no nos deja a todos como ingenuos los que participamos en la mesa los 60 días. La discusión de quién cobra y cuándo cobramos los intereses estuvo en la mesa de decir, yo no voy a ir a cobrar los intereses a Walmart. Tiene que ser un ente independiente. Segundo, como creemos en mantener la libertad de contratación, es que hablamos de un régimen general y no particular, porque si yo hago un estatuto especial para las pymes, quedan fuera del negocio. Porque la respuesta es, búscate un proveedor que no sea pyme. Y eso es lo que no quiero que ocurra. Y tercero, el único elemento, después de todo lo que hemos discutido, que está fuera de la relación entre las partes y el único incentivo real, créanme, es el no uso del IVA crédito. Muchas gracias, presidente. Bueno, nosotros teníamos un compromiso, estimados colegas, por favor, estimados invitados, señor ministro, equipo de asesores, señora Verónica, Impuesto Interno, le quería plantear un tema, pero vamos a dejarlo para la salida. Teníamos un acuerdo y era que si alcanzábamos a votar en esta sesión íbamos a votar. Yo suponía que no iba a ser por la cantidad de invitados que teníamos. Les agradezco a todos, al Ejecutivo también. Señor Ministro, gracias por venir a nuestra sesión, lo echábamos de menos. Pensábamos que no le importaba el proyecto, ya que no, pura excusa nomás. Mucha invitación fuera. Una nomás. Calzamos. Pero tiene que hacerla calzar con la nuestra. Muchas gracias a todos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, entendemos que votamos el miércoles 10 de octubre este proyecto. ¿Son necesitadas para tal despacho? No. Votamos sí o sí el próximo... No, votamos sí o sí el próximo todo. Sí, así que se levanta la sesión.